Bienvenido, Arturo, a nuestro programa, nuestro espacio de 10 Minutes Talk en Training Courses for Business Development. Es un placer tenerte el día de hoy aquí. Muchas gracias, Hubert. Mucho gusto que estar acá invitado y qué bien, como mencionábamos antes, que finalmente hayamos coincidido en tener una conversación que se ha estado postergando ya por casi de repente 10 15 años, como hemos estado bromeando. Así que sí. Me gustaría conocer un poco de tu background, de qué es lo que has hecho, qué es lo que haces y cómo has llegado hasta ahora aquí en el MIT o en Harvard. Sí, sí, de hecho, esos fueron mis últimas dos posiciones postdoctorales y ahora estoy dirigiendo mi propia empresa de investigación que se llama Artificio. Es un R&D Lab que tiene operaciones en Estados Unidos y en Perú. Pero así es una retrospectiva también ahí de la vida, ¿no? Y cómo, dónde empezó todo y cómo llegué a donde estoy ahora es, nací en Perú un viernes, 7:30 de la noche, creo, 31 de agosto. Y a los 2 años me voy a Estados Unidos. Me pasó una experiencia muy interesante, muy bonita, que pasé mi infancia en Estados Unidos por trabajo de mi papá. En Washington, D.C., se mudó toda la familia ahí con mi hermano, mi mamá. Yo ahí volví, empecé a como que aprender a hablar inglés. De hecho, se me olvidaba el español. Y esos primeros 8 años de vida hasta el 98-99 tenía una identidad casi muy cercana o hasta más fuerte a la americana que la peruana. No sabía que era peruano, ¿no? No recuerdo dónde nació cuando es niño, ¿no? Y cuando tenía 8 o 9 años regresé a Perú, seguí en el colegio y me chocó mucho ese cambio brusco, ¿no? Ahora que he vivido entre los dos países, 16 años en Estados Unidos y Perú, regresar a Perú, ¿no? Mi tierra y como que sentirme como un inmigrante, por decir, un desconocido en mi propia casa, por decir así, ¿no? No sabía hablar español, algo muy gracioso. Hablaba como, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Primera vez hablar contigo, Hubert, ¿no? Entonces ya no habla así, nada risa, a veces siempre digo eso. Y bueno, ahí pasó un momento muy interesante mío de adaptación, búsqueda personal profesional. Pero en el colegio pues, descubrí mi pasión hacia los números, ¿no? El arte, muchas cosas, la ciencia. Y cuando termino el colegio, tengo que tomar la decisión de dónde estudiar en la universidad. Y me fui a estudiar a la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería Mecatrónica. Empecé ahí el 2007, la gloriosa Uni que me gusta tanto y que ahí no me formó y es la persona que soy ahora. Si no hubiera sido por la Uni, realmente todo me dice, Arturo, MIT, Harvard debe ser muy difícil. Yo, no, no, nada es difícil comparado a la Uni. Entonces, la uni era lo más difícil. Había noches que no dormía ahí en mi vida, ¿no? Entonces, y bueno, mientras terminaba la uni, también y en el colegio estaba esa añoranza de regresar a Estados Unidos, de repente a vivir, ¿no? Por más que yo que soy peruano. Entonces estaba evaluando mucha posibilidad, leía muchos artículos de investigación, inteligencia artificial, neurociencia, me gustaba mucho la mecatrónica, que era lo que estudié. ¿Qué es esto? La intersección entre mecánica y electrónica. O sea, la mecatrónica es como los transformers, los robots, ¿no? Algo así. Y leía muchos artículos de neurociencia e inteligencia biológica en el final de mi pregrado en la uni. Y me lancé a aplicar un doctorado en Santa Bárbara, en la Universidad de California, y ahí hice mi doctorado en neurociencia y empecé ahí el 2013 y regreso a Estados Unidos a vivir ahí una nueva etapa de mi vida, los siguientes casi 10 años de mi vida, ¿no? Hasta ahora, mi doctorado ahí 2013-2018 y mi postdoctorado eventualmente mudándome de California a Boston, ¿no? Tenía como que de chico se me quedó el bicho, esa gana, ese sueño frustrado del sueño americano, por más que era peruano, de mudarme a Estados Unidos y realizar los sueños que quería como científico y como persona. Y bueno, ahí paso a Boston, donde termino haciendo mi postdoctorado en Harvard y después en MIT, que estar en MIT también era un sueño que tuve toda mi vida, ¿no? Y no solo personal por yo estar en MIT, pero más era la representación de mi país, ¿no? A veces las personas dicen, ¿por qué haces todo eso? O sea, no lo hago para que yo me sienta contento, se me agrande la billetera o que conozcan al doctor, ¿no? Más es, ¿no? A veces la gente dice, ¿no? O, no solo por mí, pero hay personas que también tienen esas motivaciones y normal, depende de lo que quieran, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta que me chocó mucho cuando regresé a Perú de niño y cuando estaba creciendo ahí era, me daba mucha frustración y algo de pena que en Perú no existían esos role models, esos ejemplos, ¿no? Que yo creciendo hubiera querido tener. A ver, había un par, el más grande para mí, mi ejemplo sería Barton Schreibach, que es profesor en MIT, que es peruano, pero más allá de él, creo que no había muchos, ¿no? Que estuvieran no solo en el extranjero, pero como si fueran atletas, ¿no? Llegaron a la cúspide de su carrera y completaron lo que tenían que hacer y llegaron a un nivel de reconocimiento internacional y más allá de lo que hicieron,
como que llevar la bandera, ¿no? Del Perú y decir, mira, los peruanos hemos podido hacer todo esto. Y eso es lo que a mí me motivaba desde siempre. Terminé mi postdoctorado en MIT, sentí que llegué a donde quería estar y cumplí ese sueño de toda mi vida a los 30, 31 años. Y de ahí tuve que tomar la siguiente decisión, que es qué hago después, ¿no? Ser profesor, que todavía está, no lo estoy evaluando y es una meta que siempre he querido tener bien porque me gusta enseñar, o dirigir mi propia empresa, mi propio laboratorio de investigación. Y esas dos cosas también la quiero hacer, ¿no? Y uno puede hacer las dos. Muchas veces el profesor tiene su, como que su empresa, que es su laboratorio de investigación, que, donde ahí están haciendo sus investigaciones. Pero yo dije, bueno, con todo esto que está pasando en inteligencia artificial, neurociencia, donde ya después de toda mi educación soy como que el experto a nivel mundial en esto, me mando, me lanzo, me arriesgo y hago mi propia empresa, levanto capital extranjero y sobre todo retribuyo al Perú y el país, ¿no? Ahora la empresa, por más que esté incorporada en Estados Unidos, que se llama Artificio, justo hoy hemos lanzado nuestro proyecto que se llama Cislo, o Manejando al Pintor Peruano, que en paz descanse Fernando de Cislo, tiene una gran presencia virtual en Perú. El 80-90% del workforce está en Perú y de hecho estamos pensando en el futuro abrir una subsidiaria, una sede física en Perú también, porque el mercado de la TAM es muy virgen en todo esto que es Deep Tech, AI, Neuroscience, y yo creo que hay mucho que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi ángulo y mi perspectiva sobre las cosas y los proyectos que he estado encaminando hasta ahora. Y ahí nos hemos cruzado, Hubert, y a tener esta conversación también. Así que sí. Excelente. ¿Nos podrías explicar exactamente qué es Artificio y cuál es su misión? Sí, empiezo con la misión. La misión del artificio es entender la inteligencia visual de todos los sistemas que hay, principalmente el humano y después de repente de los otros animales o seres biológicos y sobre todo la inteligencia visual artificial también. Entonces, esa es la misión, ¿no? ¿Cómo podemos de repente hasta también hacer lo que en inglés se llama el reverse engineering, la ingeniería inversa de la corteza visual humana? ¿No? ¿Cómo podemos tener modelos matemáticos de computadora de cómo cuando una persona ve una imagen, cómo la procesa? Entonces, ya hay varios fields y corrientes en inteligencia artificial, en visión inteligente, que están haciendo esto y se está explorando, esto no es nuevo, ¿no? 20, 30, 40 años, pero el enfoque y el twist que estamos haciendo nosotros es que estamos como neurocientíficos también analizando el cerebro, cómo el cerebro interpreta las imágenes y llevar esa tecnología de laboratorio a producción en ciertos productos como es búsqueda visual o cosas por el estilo. Y esa es la misión y esa es la visión y Artificio en realidad es un laboratorio de investigación for profit. ¿No? Eso es lo que es. A veces la palabra for profit ahí suena medio extraño. ¿Por qué lo haces no for profit y no for profit, Arturo? ¿No? Yo pensé que eran los nuestros, Arturo, que lo hacías a ciencia por amor al deporte. A veces hay gente que me dice eso, ¿no? Y yo creo que es verdad, pero por otra parte, algo que a mí me reveló mucho, me destapó los ojos, es de que la fuerza que tiene el dinero cuando se habla de inversiones privadas y el impulso, el impacto que tiene eso en la ciencia. En el último año, los últimos 2 años, los resultados más extraordinarios en la ciencia, que son hasta dignos de repente de ganar un premio Nobel, sobre todo en inteligencia artificial, aunque para eso no hay premio Nobel, pero otros premios en Computer Science, Turing Award, cosas por el estilo, no están saliendo de universidades, pero están saliendo de empresas privadas, porque el fondo y el amount, ¿no? El tamaño de capital que tienen es tan grande, ¿no? Que es casi como si la universidad no podría competir, ¿no? Tienen sus supercomputadoras, equipos de científicos con doctorado, todos con una misión, entonces trabajando de todo el mundo, no hay restricciones de inmigración, entonces ese tipo de cosas ya está cambiando un poco el panorama, solamente por cosas como el COVID también, la digitalización, globalización, ¿no? Y sobre todo, Eh, y sobre todo con el talento, ¿no? Ese capital tiene la capacidad de atraer mucho talento. Sí, 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 es verdad. Y creo que a eso ahora es algo que a veces cuando tengo las conversaciones en Perú con científicos que están pensando empezar una carrera en ciencia o eventualmente ir en industria, a veces no saben, ¿no? Los salarios de cuánto está ganando un científico, ¿no? Es, oh, el científico, como, bueno, seguro, como el público seguro sabe, en los sueldos en Perú para profesores, incluso científicos, no son tan altos, ¿no? De hecho, es casi como uno hasta, suena feo decirlo, pero a veces hasta le da vergüenza decir, mira, soy profesor y no estoy ganando mucho, ¿no? Entonces, yo recuerdo que así, hasta era la cultura, casi hasta hace 20 años en Perú, sobre todo cuando yo estaba viviendo ahí. En Estados Unidos y en países del primer mundo, en Europa, el continente asiático, Australia, Oceanía, Estados Unidos, Canadá,
Eso es muy distinto, ¿no? Es como que los chicos que son los más sobresalientes están estudiando ciencia y matemática, los profesores están ganando $150,000 al año, los científicos están ganando por lo menos, como a quien votarte, como a quien no te quieren, $250,000 dólares al año, ¿no? Mínimo, ¿no? Casi como si fueran jugadores de fútbol. Entonces, esas son las cosas que siempre me gusta, no por el dinero, el lucrar, pero más la correlación ahí interna con cómo se le valora al científico, al ingeniero, qué es lo que aporta a la sociedad, al profesor, cómo aporta a la civilización, a la cultura. Que creo que en Perú y Latinoamérica eso todavía se tiene que ir trabajando, ya sea con los gobiernos, el fondo público o la inversión privada incluso, pero ya se está bien, ya está pasando esos cambios, lo cual me gusta, ¿no? Entonces, estamos mucho mejor de cómo estábamos hace 10, 15 años atrás. Ajá. Ahora tengo que preguntarte sobre los obstáculos y los retos que has tenido que pasar para llegar a hacer tu primer lanzamiento, el que me comentabas antes de empezar Oh, la entrevista. sí, decíslo, eso ha sido una batalla campal, porque bueno, en general empezar una empresa es algo muy difícil, ¿no? Entonces, y eso lo digo yo, ¿no? Con full disclosure, teniendo un doctorado, habiendo trabajado en Harvard MIT, ¿no? O sea, la vida de científico es una cosa y la vida de empresario es otra, ¿no? Entonces, yo no tengo un MBA, yo nunca he empezado una empresa, entonces estoy como que empezando de cero. Entonces, de por sí no solo el lanzamiento, pero empezar la empresa fue muy complicado, muy difícil, pero no lo veía como una carga, lo veía como un reto que lo quiero aprender, ¿no? No es como que, ay, ahora hablar con los abogados o abrir la empresa, no la incorporación, los certificados. No, al contrario, yo quería aprender sobre esto, ahora sé sobre leyes de inmigración, de employment, contratación, los derechos laborales, por ejemplo, cómo contratar remoto legalmente, por ejemplo, ¿no? Eso que ahora está muy de moda, que a veces uno sabe, oye, ¿eso se puede hacer o no? Sí se puede hacer, ¿no? Y legalmente hay formas para hacerlo también. Y de hecho, ahora eso es lo que está metiendo con mucha fuerza, ¿no? En las empresas tecnológicas que son startups para que puedan hacer hiring en LATAM, como hacemos nosotros en Estados Unidos, en Perú. Entonces, muchos retos de la parte logística y, bueno, obviamente emocional, porque después hay otras cosas como, ok, ¿cómo levanto el capital? ¿Con quién hablo? O sea, soy un forastero, ¿no? O sea, extranjero en el mundo de startup, inversiones. Pero por otra parte, mi approach como en la ciencia, que ahí estoy un poco más establecido, es que aún siendo un novice, ¿no? Un novato, un principiante, creo que lo mejor que uno puede hacer es ser honesto, ser transparente, saber pedir ayuda, ¿no? O sea, hay VCs, inversores que llaman, oye, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿no? Los clientes no están respondiendo de repente, ¿no? O las inversiones no están saliendo, ¿qué hago? Y amigos que también son founders, que me dicen, Arturo, mira, creo que de repente el ángulo va por aquí. Entonces, eso es algo que yo no pensé que iba a existir en la comunidad de empresarios, porque mi mentalidad como no empresario hace un año es todo este estilo Shark Tank, ¿no? Yo a ti, ¡fua! En bancarrota, a ti también, ¿no? Entonces, pero no, al contrario, la comunidad se ayuda bastante. Y como cualquier lugar, creo que es cuestión de saber buscar a las personas que te apoyan, ¿no? Y sí, he sido muy afortunado. Y ya vamos un año, hemos tenido Artificio, ha tenido su aniversario un año que fue el 28 de abril, me parece, hace un par de meses. Y ya pues, ahí lo hemos metido de fútbol a salir nuestro primer producto y estamos muy contentos y orgullosos también. Hemos filmado en Perú y ahí está el lanzamiento en Twitter. ¿Es posible saber acerca de tus próximos proyectos en Artificio? Sí, a grandes rasgos, los próximos pasos que estamos haciendo nosotros es, ahora que tenemos una división de ciencia que se ha quedado en pausa hasta levantar la siguiente ronda de inversión, hemos metido full a desarrollo, a meter toda la tecnología que hemos desarrollado, llevarla a producción. Entonces, ahora los siguientes proyectos o pasos que tiene Artificio es con la siguiente ronda de capital, ya muy pronto vamos a cerrar, volver a abrir o continuar la parte de research y desarrollo que es tan importante. Y sobre todo ser eficientes, ¿no? Porque ahora se escucha mucho, una empresa levantó $150 millones y 200 y 350 o lo que sea y bacán, ¿no? O sea, felicidades, pero yo creo, de repente soy muy naif, pero yo creo de punto de vista que es fácil dirigir una empresa cuando tienes una abundancia de dinero. Creo que lo más difícil, sobre todo para empresas deep tech de este tipo, es cómo puede ser eficiente. Manejar una empresa, imagínate nosotros 10, 15 personas con solo $200,000. Entonces, cuando llegamos ya a unos 5 millones, 10 millones de valorización o de inversiones, ya estamos pensando en tener un impacto mucho más fuerte. Y estamos pensando en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cosas de aprendizaje multimodal,
de repente, que ahora está muy de moda, enfatizar mucho lo que es la privacidad y expandir nuestras aplicaciones no solo en lo que es arte, que por ahí hemos estado conversando también antes, Uber, ¿no? Pero de repente cosas como real estate, e-commerce y otro tipo de mercados también, donde este mismo motor de búsqueda se puede aplicar a cualquier imagen, ¿no? Imágenes médicas, radiología, donde sí podría tener un impacto, carros autónomos incluso. Interesante. Bueno, hemos llegado al final de nuestros 10 minutos y la última pregunta para acabar la entrevista es si tienes 3 consejos para emprendedores que estén empezando en el mundo de los negocios Sí. o que quieran empezar o abrir una empresa. Si querían, yo les diría, el primero es, bueno, voy a citar a Gonzalo y seguro me lo va a sacar en cara, ¿no? Pero creo que lánzate es algo que a él le gusta decir mucho, que es Gonzalo, un amigo mío que también ha sido un former entrevistado. Creo que lanzarlo es importante. Creo que un lanzamiento sobre todo calculado, ¿no? Porque a veces me voy a mandar porque sí, ¿no? Creo que uno tiene que, no digo ser realista para bajonear, pero digo ser realista en el sentido de, ok, con todas las capacidades, cualidades que tengo, hago como dicen análisis FODA, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿De qué puedo sacar ventaja? ¿No? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Cuál es mi red? Y tomar un riesgo calculado y apostar a algo grande. Y para eso, al final, o sea, lo crítico es lanzarse, ¿no? O sea, vas a tener que tomar la decisión. Como tomé yo, después de terminar mi postdoc y hacer la empresa full time, ¿no? Pudiendo de repente tener otras oportunidades o trabajar en otra empresa mucho más grande. Bueno, quiero arriesgarme porque yo apuesto por eso. Entonces, lanzarse es importante. Creo que la segunda es, la verdad no sé, creo que el tomar el riesgo es lo más importante. Sé cuál es la tercera, la segunda y de repente llevo. La tercera, la más importante es, creo que lo que ayuda mucho que la empresa camine es que todos tenemos valores muy alineados. Somos transparentes, honestos, nos sabemos comunicar los problemas que faltan, nuestros wins, nuestros losses, y somos muy abiertos y tenemos muy buena comunicación. Creo que eso para cualquier tipo de relación, ¿no? Pareja, amigos, empresa, es importante. Y eso es para nosotros, creo que lo que mantiene que el motor continúe, ¿no? Pese a la adversidad, no vamos a parar. Y de repente el segundo consejo es ser ambicioso, creo, ¿no? Más allá de ser ambicioso. O sea, como dicen los americanos, shoot for the stars, you'll get to the moon, ¿no? Apunta a las estrellas, llegas a la luna. Lo que veo que pasa mucho en LATAM es muchas veces porque es la cultura, ya está cambiando felizmente, es no voy a poder hacer esto porque nací en tal lugar o no fui a tal colegio, no estoy en Harvard, no estoy en MIT, no estoy en Stanford. Y al final las personas que hicieron lo que hicieron tampoco empezaron con todas las bendiciones, por decir así, ¿no? Entonces creo que uno tiene que ser ambicioso como para trazar un plan, lanzarse y de forma paulatina ir cumpliendo esas metas realistas hasta llegar a la meta final, ¿no? Y siempre ir viendo cuál es la siguiente, como que el top, la siguiente montaña, la siguiente ola que correr, ¿no? El siguiente reto por qué luchar. Y esos serían mis consejos, Hubert. Y muchas gracias por tu tiempo. Pero tú tuviste algo que lo valoraste al inicio de la entrevista. Tú fuiste a la uni. Sí, sí. La uni me dio mucha resiliencia, ¿no? Y eso fue el grit, lo que llaman, ¿no? El grit es algo que la uni creo que me enseñó también. Yo soy una persona muy competitiva por lo general, pero creo que sí, o sea, el nivel de exigencia que había en la uni era llegar y estar con los mejores chicos de todo el Perú. Yo llegar y sentir que era un idiota, ¿no? O sea, yo sentía que no sabía nada. Habían chicos que representaban al Perú en las Olimpiadas de Matemática y era una experiencia muy humbling, ¿no? Porque yo tenía mi perspectiva de decir, oh, sales del colegio y dices, ay, soy el mejor, ¿no? Pero llegas y te das cuenta que no estás en nada. Y esa perspectiva me ayudó mucho también y sobre todo lo que en la uni todos valoramos mucho era el compañerismo, ¿no? Lo veíamos tipo Band of Brothers, estamos todos, casi lo veíamos como una guerra, ¿no? Esos 5 años en la uni es salir, terminar como ingenieros y llegar al siguiente peldaño en la vida. ¿Cuál será? No sé, pero estamos todos en esta lucha, ¿no? Porque la uni es un do or die. Y para mí la uni sigue siendo la mejor universidad del país. Esa es mi perspectiva, ¿no? Para los que nos están oyendo y no saben lo que es la uni, es la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Sí, Muchas gracias, Arturo, por tu tiempo. Muchas gracias por compartir tu proyecto de artificio y todo lo que viene con la empresa. Muchas gracias por participar en estos 10 Minutes Talk en Training Courses for Business Development. chévere. Muchas gracias, Uber. Un abrazo. Chao, chao.